Estamos ya en vivo, locos. ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Vamos a ver qué rollo aquí. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me cansé. Encasadito en la escalera. Sí, luego que mi papá me pidió que un agua, me voy corriendo el del río. El del río viendo la cola de la muchacha. Ay, con Ahí vamos a invitar un ratito. Ahí vamos. Es el 3, ¿verdad? Sí, pues, así como están ahí. Ya tengo la historia de Hernán Cortés, bueno, parte. Tengo lo del levantamiento del cielo, lo de la ciudad de Crean los Tulán. dioses, ¿verdad? Cuando se crean los dioses. No, Antes. el levantamiento del cielo es cuando Ya el después. cuarto sol, Sí. el sol de agua, se derrumba. Entonces los dioses toman como su fallido, le dan los huesos a Micantecutli, Quetzalcóatl lo rescata Simón es cuando va. y Iometea, el padre de los dioses, el dios dual, Todos los dioses, tenías que todos los dioses tenían su dualidad, hombre y mujer. sí, le pide a Quetzalcóatl y a Tezcatlipoca levantar el cielo porque se había incrustado en la tierra. Armando Reséndiz, un saludote, Armando Reséndiz. ¿Qué onda? Estamos pendientes, te la sabes. Entonces, Otra sema, güey. Vamos a poner como pingüinín de perro. ¿Cuándo, pa? El sabadito, no, el sabadito vamos. Va a haber arte en el parque. Oh, ya. Está la Marina, tributo a los vivos. Uh, Me gustaría acompañarlo, pero es el cumpleaños de mi esposa. Vamos a hacer comitas. Digo, así le encargaron rescatar el cielo de la profundidad de la tierra, entonces. Bueno, estás cuenta. No es que spoiler todavía. Sí, todavía no hay spoilers. Mejor quédense para que vean. Es la leyenda de Quetzalcóatl, la vamos a tratar. Bueno, Esperemos que nos alcance el tiempo porque hay muchísima información. es una mitología de casi 2000 años. Porque hasta cuando reinó en Tulán. Ajá. Sí, Fue cuando lo confundieron con Hernán Cortés y con un vikingo. ¿Cómo se llamaba? El que fue el primero en cruzar. Simón, era Eric, ¿no? ¿No? Ay, ¿quién sigue Dick Erickson. Me acordé por Bob Esponja. Sí. Simón. Por otra cosa, nada más por eso me acordé. Porque conocen la leyenda del holandés errante. Por Bob Esponja, ¿la conocen? Ahí vamos, Simón. Y así, todo eso. Compártanos, ya saben, hasta con el vato que les caiga más gordo. No le hace, puede que él sí le guste. Le quiero hacer la invitación a usted y pues si quiere Armando también salir en la página sobre la creación de la humanidad, sobre la creación del mundo en diferentes culturas, todo lo que trata de diferentes culturas. Ay, que nos repartiríamos unas o qué. Tú unas, vato otras. Está bueno. Porque ahorita me ha tocado un tema sobre la creación del quinto sol, donde a ver si es cierto que no le parece familiar la historia a unas culturas diferentes. Sí, yo también. Hay unas partes donde... Porque se viene lo de octubre, el origen de los dioses. El origen de los dioses, estén pendientes porque ese en vivo va a estar con todo. En la página de El Portal de Nubis. Vámonos en vivo, pues. Compártanos. Mitos y leyendas en Enigma 1300 con Edge Enki de Montecristo y Richard. Enigma 1300, un mundo invisible nos rodea. Buenas noches amigos. Bienvenidos a Enigma 1300, programa que se adentra en el universo del misterio. Esta noche tenemos un tema especial.
de nuestra cultura, ¿verdad? Acompáñanos a conocer la leyenda de Quetzalcóatl. Este es el dossier de esta semana. Soy Echenki de Montecristo. No me acompaña Richard Black con doble A, pero me acompaña un invitado especial, Ever Salazar de Montecristo, de el portal de Anubis. Buenas noches, muchas gracias por haberme invitado el día de hoy. Pues, ¿qué les parece si comenzamos con este tema? Porque hay muchísima información, ¿verdad? Muchísima. Sí, que lo Pues digas. empezamos con quiénes son el mito, ¿verdad? Prehispánico. Esta historia pues involucra a dos deidades, ¿verdad? Dos deidades más que nunca, más que nada, ¿verdad? Y que son pues Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, ¿ah? Son dos de las deidades pues más importantes de la cultura mexicana prehispánica. Quetzalcóatl, pues conocido como la serpiente emplumada, es visto como el dios de la luz, de la fertilidad, de la sabiduría, ¿verdad? Tezcatlipoca, pues por otro lado es conocido como El espejo humeante. el espejo humeante, sí, el dios del cielo nocturno, la magia y la guerra. Los dos eran hijos de Ometeotl, ¿ah? Y, sí, Ometecutli, ¿sí? Uno de sus Ajá, era nombres. Ometecutli y pues era Omecihuatl, la otra, la deidad femenina. Estos pues tuvieron 4 hijos, ¿verdad? Que eran los 4 Tezcatlipocas. Que de hecho, Oumeteo, pues son las dos variantes de él, porque era un dios dual, era hombre y mujer al Sí. mismo tiempo, y él fue el que tuvo relaciones consigo mismo, que da un poco de imaginación de cómo lo Sí. hizo, y creó a los 4 Tezcatlipoca, el rojo, que fue el desollador, Sí, que ese se llamaba Chipetotec. sí. Luego creó el Tezcatlipoca negro. El negro El es negro. Tezcatlipoca, el que Nomás, era el asociado espejo. a la región norte, Sí. Y luego el Tezcatlipoca blanco. que era Quetzal. Quetzalcóatl, Y el del luego oeste. al azul, Era que- Huitzilopochtli, que era el del sur. que Ometeo mandó a sus 2 hijos Ujú. a considerar la separación del cielo, la tierra y el agua. Y Ujú. para eso tenían que vencer a un monstruo primigenio que nadaba en las aguas profundas de la tierra, llamado Zipatli. Sí, Patli, así es, que es con lo que vamos a ir a continuación, ¿verdad? Pues a pesar de tener estos roles opuestos, ¿verdad? Son vistos como complementarios, ¿verdad? Porque eran 4 de hecho, y se cree que son responsables de la creación del mundo, ¿verdad? Y aquí, pues nos vamos ya con lo que sería, ¿verdad? Lo de, De Zipatli. ajá, Al principio de toda la creación, solo se mandaron a 2 de los hijos, porque anteriormente habían mandado a más dioses que fueron al rojo y al azul, el rojo y el azul, los sí. cuales no pudieron vencer a Zipatli, ya que en la cultura mexica se define como un pez gigante con forma de cocodrilo, cocodrilo. con muchas bocas, Ujú. y que en el mar, que usualmente donde lo querían enfrentar, era demasiado poderoso. Sí, Así por que- estar en su medio natural, ¿verdad? Por así decirlo. Aparte de que casi todo el mundo era pura agua, era el agua Ujú. primigenia. Sí, no había todavía así vida en sí, ¿verdad? Como Exactamente. tal. Entonces, ¿qué hacen Quetzalcóatl y Tezcatlipoca? Al ver que no podían vencerlo en el agua, como intentaban hacer sus hermanos, Tezcatlipoca decide usar algo de carnada y se Sí. corta una pierna para usarlo de carnada. Sí, este monstruo pues no iba a despreciar, ¿verdad? La sangre de los dioses. Que se supone era su favorita en la cultura Ajá. mexica. Así que Tezcatlipoca regó su sangre por todo el océano primigenio y mantuvo su pierna en la mano para arrojárselo a Zipatli para que se distrajera. Una vez que esta bestia sale de las profundidades del agua primigenia y sale a devorar el resto del pie de Tezcatlipoca, Ujú. Quetzalcóatl y su hermano deciden subirse al lomo, Sí. evitando las bocas con sus lanzas. Pero al no poder hacer nada, deciden liberar su forma nahual. Su forma nahual, así es. Que se supone que el nahual es la fuerza que tenemos todos los seres humanos, Así que es. es definido por un animal. Por un animal, sí. En En este este caso, pues eran El jaguar negro y el Ajá. serpiente emplumada. y la serpiente emplumada. Que con estos 2 nahuales por fin te pueden darle frente a Zipatli y vencerlo. Con el cual deciden estirarlo, con el Sí. cual se formaron
los todas las divisiones del cielo, la tierra y el infierno. Ujú. Con las partes de Zipacli se formaron los relieves de la tierra, se formó la masa continental. Ajá. Con 9 pedazos de este se construyeron los 9 círculos del cielo, Ujú. o los 9 que gobiernan sobre nosotros. Que pues, no me sé muy bien la traducción, así que mejor dejarlo así. En los sumerios era el Angal lo que estaba arriba. Sí, Angal, pero tiene un nombre. que de ahí viene todo el término de los ángeles y todo esto, que después hablamos de eso. Es que empieza con Shemahual, pero no recuerdo cuál era la otra. Porque otras 9 partes de Zipacli formaban Shemahual, Mictlán, Ujú. los 9 círculos del Los Mictlán. círculos. Así que, ¿qué pasa cuando pasa después de esto? Quetzalcóatl fue el que dio el golpe final. Así que Ometeo decide felicitar a Ajá. Quetzalcóatl. Y esto creó la rivalidad Sí, entre es cuando Tezcatlipoca. Tezcatlipoca se Sí. cabrea un poco, ahora sin darlo así a notar mucho, pero después venía su venganza. Que de hecho fue una venganza muy larga. Sí. Porque fue el que se encargó de literal de destruir Tulán. Hacer sentir mal a Quetzalcóatl. O sea, su venganza fue larga. Estamos hablando que en el calendario mexica supuestamente estamos en el año 2638, Ujú. que los dioses fueron creados 600 años antes de nosotros, de la creación del primer sol. Así es. Bueno, ahorita vemos eso, ¿verdad? Lo de los soles, porque está Sí. algo reborujado también. Se van a rebujar un poquito, pero... Pues vamos a intentar hacerlo un poco más dinámico y lo más fácil posible para las... Y pues que hicieron, una vez que crearon la tierra, pues los dioses prehispánicos se reúnen, ¿verdad? Para crear ahora a los seres humanos a partir de los huesos de los antiguos muertos y la sangre de los dioses, ¿verdad? Permítame darte un dato ahí. Cuando Tezcatlipoca y Quetzalcóatl Ujú. van con su padre Ometeo Sí. a decirle, padre, hemos cumplido la misión, Ometeo felicita a Quetzalcóatl. Ujú. Así que hace bajar una daga Sí, cierto. de pedernal De Pedernal. a la tierra, del cual nacen 1600 dioses. Que como múltiplo Sí. de 20, igual que el número Eso lo 400, traía en mis notas yo, de hecho. representa un número muy importante de la cultura mexica. Así que estos 1600 dioses deciden darle los huesos sagrados a Quetzalcóatl para que formen a los humanos. Ujú. Esto por parte de Ometeo como una orden. ¿Y por qué era sagrado el número 400, verdad? Pues ¿por qué? Ay, esa sí no me la sé. Pues te la debo. porque es ellos manejaban un número, era un número simbólico de un El 20. múltiplo de un número básico que usaban, ¿verdad? Que era el 20, así es. 20 por 20 pues da 400, y en el náhuatl del 400 era un sinónimo de algo que era incontable, innumerable, que era de muchísimas cosas, ¿verdad? Sí. De ahí. Entonces, Quetzalcóatl, para crear el sol, decide usarlo con la llama sagrada, la hoguera sagrada de los dioses. Pero este sol era demasiado débil. Demasiado débil, sí. De hecho, sí. No, pero ese es el que fue cuando asciende él, ¿no? No, Porque el primero se supone que fue... no. En la versión que yo leí, se supone que el primero que ascendía era Tezcatlipoca. Sí, pero hay muchas historias de la Ajá. versión del quinto sol. Ahí es donde está medio rebujado. Se supone que Quetzalcóatl, por orden de su padre, le dan Ujú. los huesos sagrados. Sí. Así que él decide formar el sol con la hoguera sagrada de los dioses. Pero este sol era demasiado débil porque era una sola hoguera. Así que Tezcatlipoca, enojado, decide convertirse en un sol, pero un sol tan abrasador Ujú. que de hecho los primeros humanos fueron hechos de barro. Así es. Pero eran tan torpes y eran tan grandes que no daban cabida para Sí, más. se cayeron, ¿verdad? Se destruyeron. No, los mató el mismo Tezcatlipoca. Pero Bueno, es que se supone que ahí Quetzalcóatl es donde entra y lo... sí, tumba. Quetzalcóatl lo tumba de un palazo. Ajá. Sí, Le da con un palo a Tezcatlipoca Ajá. y lo tumba, cayendo él en un mar de los lagos Sí. primigenios nacidos de uno de los ojos de de Zipacli. Zipacli. Así que de ahí, él convertido en nahual, junto con más jaguares, empezaron a dar caza a estos humanos hechos de barro, a estos gigantes.
Sí, eran gigantes. Que los que sobrevivieron se convirtieron en los relieves en las montañas, en Las los cerros. montañas, sí. Así que de ahí le toca a Quetzalcóatl, se forma el segundo sol. Por cierto, el primer sol se conoce como el sol de tierra. Sí, el sol de tierra. El segundo sol, que es Quetzalcóatl, decide convertirse en un sol muy pacífico, un sol muy cómodo. Y los humanos eran hechos de maíz. De maíz. Pero los hizo tan perfectos Sí. que no tenían la consideración de... No querían adorar a los dioses, exactamente. Así que Tezcatlipoca, enojado, le avienta un garrazo. A Quetzalcóatl como venganza de que, órale, toma, Ahora me toca a mí. una por otra, tú me paleas, yo te agarro. Así Pero el zarpazo fue tan fuerte que se formaron demasiados vientos, que esas personas empezaron a encorvar, sí, se convirtieron en monos. Eso se conoce como el segundo sol, el sol de viento. De viento, sí, porque Quetzalcóatl era asociado con los vientos, de hecho. Y luego viene Tlaloc. Que ahí si nos vamos a una referencia, pues que no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque después vamos a ver por qué. Pero ahí en Sumeria el dios del viento pues era Enlil. Sí. Pero estamos hablando de que todas las religiones representan diferentes formas sus dioses. Pero igual hay una historia que dice que Quetzalcóatl vagó por todo el mundo, explorando y cambiándose su propio nombre. Así que pues no se sabe. No, de hecho cuando se va de aquí, Y luego llega Hernán Cortés cambiándose el nombre. Exactamente, coincidió, ¿verdad? Con las mismas descripciones que habían dado los sacerdotes. Pero regresemos. Así es. Y pues vamos a un corte, sí, les dejo un número en cabina, 656-613-1113. Volvemos. Enigma 1300. Comparte tu historia. Échenle pues, me emocioné tanto que ni vi los mensajes. Papá, no tiene conectado al micro. ¿Qué pedo? A ver, ahí sí ya se oye. No, sí se escuchaba, porque cuando yo me conecté al DC se escuchaba, pero porque estamos en un espacio cerrado. Sí. Otra cosa hubiera sido que hubiera sido abierta. Pero no, hay un chorro de información sobre Quetzalcóatl. Sí, yo también encontré bastantita. No, sí, yo también cuando estaba hablando sobre Ometeos del dios Dual, yo sí me imagino todo el cringe de cómo le hizo para tener sexo consigo mismo. Lili CH dice, feliz cumpleaños, Niever, saludos. Hola, Lili. Saludos, ¿quién más anda por ahí? Cristian Hernández, mándame un saludo, mijo, no te hagas maje. Claro que sí, déjanos que volvamos al aire y ahí te mando saludo, carnal, claro que sí. Senado de la República, 65ª legislatura. Si no quieres quedar peor. A ver, que díganme una qué viuda, les está pareciendo, mejor compartan, no díganos su piedra. opinión, qué sabían Consumirla ustedes, daña tu cerebro y tu corazón, que causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade la estamos fentanilo regando, para ¿o qué? engancharte desde la primera vez. No, te falta más. Y el fentanilo No, mata. todavía nos falta No te muchísimo. arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. No, sé cómo ve. Secretaría de O sea, Gobernación, ¿tienes el dato Gobierno de México. de la señal que supuestamente iba a dar Quetzalcóatl al regresar? Enigma Me hace que sí traigo algo de 1300. eso. Reúne la evidencia Porque de si no los nos vamos a eventos acercarnos con paranormales los y narcos. sucesos extraños. Bienvenidos de vuelta a Enigma 1300. Y pues gracias a los que nos están viendo en vivo por Facebook, a través de Radio Mexicana Nuestras Noticias y Anocheciendo en Tatooine. Saludos para Cristian Hernández, un saludote, carnal. Hace rato que no te veo, pero espero que nos veamos pronto. Lili SH dice, feliz cumpleaños, Niever, saludos. Muchas gracias. Y vamos a continuar. ¿En que nos quedamos? En la creación del tercer sol, Tlaloc. Lalo. Él, igual que Quetzalcóatl, era un sol muy agradable. Y los humanos otra vez eran hechos de maíz. ¿Qué pasa con esto? Entonces, estos humanos les hicieron un corazón tan bondadosos, tan amables, Ujú.
válgame la redundancia, buenas personas. Súbele. Ok. Y entonces ellos vieron que no podían hacer nada por sí mismos, o sea, no iban a ser guerreros, no iban a hacer nada porque se iban a adoctrinar muy fácil, ya que al ser tan amables no les dio ese don guerrero. Sí. Entonces, por orden de Quetzalcóatl, mandaron a quemar a todas las personas. Entonces, estos humanos de maíz se convirtieron en los guajolotes, Los y en guajolotes. las aves del mundo. Entonces, toma la parte del cuarto sol. Ujú. Está Xalzuticle, la diosa del Xalzutitle. agua y la diosa del mar. Esta igual forma los humanos de barro y es un sol cuasi perfecto, pero no dura mucho tiempo y se desploma, inundando a todas las personas que se convirtieron en los peces. Los peces, así es, Que esto pasó como en 600 años, que fue cuando el sol cayó a la tierra junto con lo que es el cielo. el cielo, sí. Entonces, Es cuando los dioses se agarraron de onda de que, se cayó el sol, o sea, ¿qué hacemos? Entonces, todos los dioses mandaron a Quetzalcóatl diciendo que pues, esto no ha servido. No pudimos hacer los humanos, le quitan los huesos sagrados y se los dan a Micantecutli para que los guarden en Mictlán. Mictlán, sí. Y Quetzalcóatl, al no querer regresar con su padre Ometeotl con una misión fracasada, decide recuperar estos huesos. Ujú. Te toca, cuéntame la ahí historia. Y ahí es, pues vamos a ver otras cosillas también, ¿verdad? Sí, aquí es donde viene ya todo lo bueno, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Pues según la cosmogonía pues mexica, Quetzalcóatl, pues decíamos que era hijo de estas deidades, ¿verdad? Se le relacionaba, como decíamos, como la deidad del viento, ¿verdad? También era la representación del planeta Venus, ¿sí? El planeta Venus está asociado a otra deidad que yo sigo mucho y que he investigado muchísimo, es Enki de los sumerios, de hecho. Y una de las cosas que muchos decían es que Quetzalcóatl era Enki. No, Quetzalcóatl no se sabe bien exactamente de dónde viene, pero lo más probable es que fuera uno de estos hijos de Enki. Pues si nos ponemos en los datos históricos, todos los dioses comparten un mismo origen. Sí. Y de hecho, pues hago una invitación cordialmente. Vamos Ujú. en octubre, no hay fecha todavía. Vamos a hacer una colaboración con la National Twin para el portal de Anubis del origen de los dioses para que lo vayan a ver. Se va a poner muy interesante. Muy bueno. Y pues, ¿qué más? Que, pues, nos cuenta la leyenda, ¿verdad? Que después de la creación del mundo, ¿verdad? Venimos, es que nos vayamos directamente a lo de los infiernos. Entonces, es que esa parte viene y luego viene lo del levantamiento del cielo y después viene la creación del quinto sol, porque todo eso forma parte de una... Son diferentes leyendas, pero Ujú. se contemplan bajo la misma estigma del quinto sol. Que curiosamente era un dios bien feo, según la leyenda mexica. Sí, ¿verdad? Y pues, una de las cosas que hizo Quetzalcóatl fue que pues prohibió los sacrificios, ¿verdad? Pero te adelantaste demasiado. Eso fue en Tulán, Sí, después sí. de la creación del quinto. Después de la creación del quinto sol. Es que aquí está, lo traigo todo rebrujado, la verdad, porque me empecé a meter información de todo, pero sí traigo eso. Ok, le sigo la historia y me corrige si me equivoco. Ok, vámonos. Quetzalcóatl decide bajar al Mictlán Pues, ajá. y recuperar los huesos sagrados de Micantecutli. Para esto tiene que pasar por todos los círculos. Que son 9 planos, ¿verdad? Ujú. Que empieza con el lago, donde tiene que pasar con un Xoloscuincle. Sí. Ahí mínimo eran 4 años los Son que tenían 4 que años andar. para- Mínimo 4 años. Para llegar al Mictlán. Y luego Ah. 4 para regresarse. Y 4 para regresar también, si es que lograban llegar al final, Eso sí. ¿verdad? Porque pues, los niveles estaban medio cutres, medio cutres que estaban. Entonces, El primero era Itzcuintlán, ¿verdad? sí, que es eran las aguas que Ujú. solamente puedes cruzarlos si un Un Xoloscuincle Xoloscuincle. te guiaba. Y solo te podía guiar si tú fuiste bueno Si con los si con tú los habías perros. sido bueno con los perros. Entonces pasa.
Y luego pasa al segundo plano, que es donde las Este se montañas- llama Tepeme Monamictlán. que es donde los chocan las montañas. Ajá, estaba formado por cerros y montañas, sí. Que estos chocaban. Ujú. Así que Quetzalcóatl se tuvo que coordinar para correr y cruzar todo este plano de un solo De un salto. sí, porque sí, para que no lo aplastara, ¿verdad? Entonces pasó al tercero, donde Que supuestamente es- era como un El tercero se llama Ixtepetl, que es como un desierto donde viene de obsidiana, una que es montaña de obsidiana, sí. obsidiana, donde le van cortando la piel, pase por donde pase. Sí, eso era lo feo ahí, ¿verdad? Incluso los vientos levantaban y... Pues ya se imaginarán, ¿verdad? eso creo que era el quinto. Si no mal recuerdo, era el quinto. Porque después de esto pasaba por una montaña helada que igual te seguía cortando, que era el cuarto. Esta se llama, que sería el ¿qué? 1, 2, 3, 4. el cuarto, Segueloyan. Sí, bueno, oye, que es donde supuestamente es una montaña helada, Ujú. igual, no recuerdo qué mineral tenía, que igual te cortaba. Entonces Quetzalcóatl llegó desangrado al quinto, donde es un desierto, El quinto se llama Pancuetlacaloyan. que es donde está un desierto Ujú. Ahí es con donde están los vientos. con puros vientos, que esos vientos eran capaces de regresarte al Ah, punto sí, de origen. exactamente. Si ahí te arrastraba, te aventaba hasta atrás. Era una posibilidad. Ajá, era una posibilidad y ahí podías, pues perdías 2 casi años. la mitad del 2 del años trayecto. perdidas. Se te alargaba Otros otros 2 años, más aparte los de regreso. Exactamente. Entonces, con toda su fuerza, él llegó a la sexta, El Termiminaloyan, que es donde le empezaron a disparar flechas, el sendero de los muertos, ¿ah? donde los muertos le lanzaban ballestas, lanzas, flechas, todo para tenerle. Era una región pues oscura, ¿verdad? Luego pasó al séptimo, que es donde El Teyoyocualoyan, o los jaguares intentaban devorar el corazón el de los corazón, muertos. sí. Entonces, Incluso había animales y bestias por ahí también. sí, pero de los que más tenías que cuidarte eran de los jaguares. De los jaguares. Que eran los que intentaban exactamente. devorarte los corazones de todos los Ujú. muertos. Entonces pasó al octavo. Al octavo, que es el Apanohualoyan. Ahí es donde colinda, Ese o es donde el se acaba. río. Sí, donde colinda el río de la primera. Estamos Ajá. hablando que el río terminaba Unas como- aguas negras, ¿ah? donde se purificaba el espíritu y solo llegaba el alma a Pero pues Mictlán. ya sin corazón, ¿verdad? No, o sea, Quetzalcóatl Algunos sobrevivió. llegaban. Ah, sí. Pero el punto es que llegaban al Mictlán Ujú. ya con puro espíritu. Sí, el último era el Xiconahualoyan, que es donde estaba la neblina, que no Ujú. permitía ver nada, ¿sí? Y pues ahí era donde, Estaba Micantecutli ya. ajá, y era donde ellos antes de llegar con Mirres, pues tenían que reflexionar y Ujú. todo esto, ¿verdad? Que Y es cuando llegaban ya con puro espíritu nada más Ajá. presentes. Entonces llega Quetzalcóatl con Micantecutli a decirle, pues, ¿sabes qué? Bueno, llegaban al Mictlán junto a él y pues, ¿qué es lo primero? ¿Ah? Pues Micantecutli se sorprende de ver a Quetzalcóatl, uno de los Sí, y cuatro les daba su primigenios. choro y luego ya les decía su frase, ¿verdad? Sí. Sí, esa sí no me la sé. La frase, la que decía era, has terminado tus penas, vete pues a dormir tu sueño mortal. Esa sí no me la sabía. Está muy chida. Está chida, la neta, muy guay. En este entonces, Quetzalcóatl le pide los huesos de regreso a Micantecutli, Ujú. el cual accede a dárselos y permite que Quetzalcóatl se vaya. Sí, pero le Supuestamente pone, una trampa. sí, le pone la Él condición. manda a todos sus seguidores, bueno, por parte o bestias de ahí del Mictlán, Ajá. a seguirlo y cazarlo. Sí, para que lo casen, para que no lo dejen irse. Curiosamente, Quetzalcóatl llega al segundo mundo otra vez del Mictlán, donde por distraerse cae en un hoyo y muere. Y es donde muere, sí. Quetzalcóatl muere en el Mictlán y forma parte ya del Mictlán. Micantecutli, al ver esto, se Y regocija. ahí es donde se le quiebran pues los huesos y todo. Sí, pues se cayó. Sí, se cayó y
Sí, cualquiera se fractura después de crecer un hoyo. No, y los huesos que llevaba también. Los huesos de los dioses para crear a la humanidad ¿Te también. referías a esos huesos? Sí. También. Entonces, se supone que por su propia divinidad, Quetzalcóatl Renace por ser un dios. y libera al ver que él cayó en una trampa, libera su nahual. Y con esa forma de nahual, serpiente emplumada, sale el Mictlán con todos los huesos. Lo que él decide es que en la hoguera sagrada muele todos los huesos y él se corta parte de su miembro viril para llenarlo de sangre y hacer como una masa con lo que crearía todos los humanos. Por eso todos los humanos son diferentes. Exactamente, Tenemos por el tamaño de los huesos que se partieron. Entonces, ¿qué pasa? Antes de crear el quinto sol, Ometeotl decide encargarle a Tezcatlipoca y a Quetzalcóatl levantar el cielo que se había caído junto con el cuarto sol y que este cielo se había incrustado en la profundidad de la tierra. Entonces Quetzalcóatl y Tezcatlipoca deciden cargarlo en sus espaldas, pero al ver que es demasiado pesado, es cuando mandan a los demás dioses. A los 4 Tlalocs. No, mandan a más dioses. No solo a los 4 Tlalocs. En la que yo leí nada más decía eso. No, mandaron a más dioses, pero al ver que tampoco podían, deciden ir hasta el fondo de la tierra donde se escondía el cuerpo de Zipacli. Entonces vuelven a liberar su forma nahual y escarban la tierra hasta llegar a la profundidad. Para apoyarse de esto, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca deciden crear a cuatro personalidades. La verdad es que no me acuerdo sus nombres. Que ellos forman 4 árboles en los 4 puntos del mundo, en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, que con ello ya pueden apoyar un poco más el cielo. Entonces Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, en el punto donde colindan todos los puntos cardenales, deciden convertirse en árboles para sostener el cielo otra vez. Que Tezcatlipoca se convierte en el árbol de espejos y Quetzalcóatl se convierte en, ¿cómo se llama? Donde Carlos Quetzales. Es un árbol. A ver, vamos a buscar eso. Y vámonos mientras a un corte, sí, un corte y volvemos. Enigma 1300. Tengo la historia completa de cómo va. Un mundo invisible nos rodea. Yo tengo la historia completa de cómo va. Ahí vamos, ahí. Son las 9:29. Escuchas XEP 1300 AM, Radio Mexicana. Nuestras noticias. 40.000 watts de potencia. Radio Mexicana. Nuestras noticias. Una estación de radiograma. Aquí vamos a buscar el árbol de Quetzales, ¿verdad? Sí. Dice que se llaman alisos. No, eran uno. Bueno, pues debe ser eso, no me acuerdo que era bonito. El resultado de grandes movimientos que han hecho resurgir a nuestra nación. Es que sí se me olvidó apuntarlo. Porque la historia vive en cada uno de nosotros. Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM conmemora 213 años del inicio del movimiento de independencia de México. Los grandes misterios de la humanidad se abordan en Enigma 1300. ¿Un árbol de tepeaguacate? No. Está muy raro. Buenas noches, Ben, estamos de regreso. Nos quedamos Con el levantamiento del cielo. Entonces, Tezcatlipoca junto con Quetzalcóatl se convierten en árboles. Y ellos son los que se encargan de sostener el cielo. Eso se supone que es porque Zipacli no se puede volver a unir.
y si seguían así los cielos había una posibilidad que Zipac se regresara. Entonces se supone que los 4 entes que esos dos hermanos crearon son los guardianes de los 4 puntos cardinales, los encargados de cuidar los árboles sagrados para que los cielos no vuelvan a caer. Ok. Entonces Quetzalcóatl junto con Tezcatlipoca deciden regresar con todos sus hermanos a hacer la creación del quinto sol con todos estos huesos, que otra vez pues volvieron a hacer, creo que de barro, fueron los últimos humanos. Corrígeme si me equivoco. A ver, no recuerdo. Porque fueron con la masa sagrada de los huesos y la sangre de Quetzalcóatl. Entonces se supone que habían escogido a un dios que era muy engreído, Tecatl, creo que sí. Tecatl, creo que sí. Porque la verdad es que está bien largo el nombre. Este dios era tan arrogante, pero tan tímido, que le dio miedo caer en la hoguera sagrada, porque supuestamente el fuego le quemaba. Entonces, entre esta desidia, el dios feo, Nanahuatzil, toma su lugar y se arroja, YOLO, vámonos. Y se forma el quinto sol, con lo que supuestamente los humanos ya perfectos, por los dioses los cuales podían venerar, eran más inteligentes que los animales, pero menos inteligentes que los dioses, que era la equidad que buscaban estos dioses mexicas. Unos humanos perfectos que supieran cuidarse, fueran guerreros e inteligentes, pero que nunca dejaran de alabar a sus propios dioses. Todo esto transcurre y empiezan a formar las civilizaciones. Como lo fue Tenochtitlán, la Gran Tulán, que ahorita vamos a ir con eso. Y todas las demás ciudades importantes. Que por cierto, hay un... Que aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Si se supone que la creación fue en esta época de los 2000. Ajá. Antes hubo otra civilización que es más antigua incluso que los... Pues se supone Se supone que los olmecas es la más antigua que hay, que ni siquiera saben de dónde llegaron. Sí, pero estamos hablando que pasaron 2004, 2638 años, pero fue cuando terminaron con los mexicas, con todas esas culturas, que fue el calendario. Pero de ahí es más, salieron más. Y otro dato, el calendario azteca no es el primero. No, los estos, ¿cómo estamos hablando ahorita? Los olmecas ya tenían un calendario. Pues supuestamente estos mismos dioses son los mismos para diferentes, porque acuérdate que Quetzalcóatl tiene diferentes nombres. Sí, en diferentes partes de Latinoamérica. Y no solo en Latinoamérica. Ha habido representaciones de una serpiente emplumada en la cultura egipcia, en la griega, en la zapoteca. Incluso los dragones chinos, ¿verdad? Son muy parecidos a Quetzalcóatl. Por eso se dice que Quetzalcóatl, después de Tulán, bajó por todo el mundo, pero con su forma de nahual, ya no como humano. Entonces, ¿qué pasa con esto de Tulán? Supuestamente Tulán era un pueblo tan tecnológico como económico como agricultor, que no le tenía que pedir nada a Tenochtitlán, la gran ciudad. Que muchos creen que Tulán, que está en Hidalgo, en el terreno arqueológico de Hidalgo, no es el verdadero Tulán, sino que es lo que se conoce ahorita como Teotihuacán. Era realmente el Tulán que gobernó. Sí, de hecho los nombres, estos nombres no son los nombres que originalmente tenían, ¿verdad? Los nombres exactos pues no se saben, ¿verdad? Porque si estamos hablando de Tenochtitlan, entonces estos no eran el nombre original, es el nombre con el que los conocemos ahorita. Entonces se cree que la actual Tenochtitlán realmente era la vieja Tulán, donde supuestamente tenían un rey, Seacatli Topotzil, que supuestamente se decía que él tomó el nombre de Quetzalcóatl en representación del dios, y otros creían que era el dios hecho hombre, que bajó para quedar con su creación en la tierra.
Pero al formar parte de los humanos, Quetzalcóatl fue perdiendo parte de su de divinidad. De su divinidad, sí. Y fue volviéndose un poco más humano. ¿Qué significa esto? Envejecer, ser un poco más débil. Y Tezcatlipoca, por el odio que le tenía a su hermano Quetzalcóatl, decide pues tenderle una trampa. Hay dos versiones de la historia. Uno, que él se convierte en viejito, todos empiezan igual. Y llega al templo de Quetzalcóatl Ujú. y decide presentarse, que supuestamente va a dar un regalo. Así que entra, Quetzalcóatl lo hace pasar a su templo. Y este viejito, Tezcatlipoca, le enseña su espejo, que en él se reflejan el espíritu, la bondad, los demonios y todo tu ser. Entonces el dios, al verse en ese espejo y ver su estado tan Sí, deplorable, él se ve que ya estaba muy, viejito, muy viejo. que dónde había quedado toda esa divinidad, todo su poderío, no puede creer y rompe en llanto. Ujú. Y Tezcatlipoca le da lo que hoy se conoce como Como el pulque. pulque, sí. A la primera jícara, él empieza a sentir como que, regresó mi poder. Y se toma 2, 3, 4. A la Sí, cuarta, él al principio pues se niega, ¿verdad? Él se negaba, ¿verdad? A beber, ¿verdad? sí, él tenía miedo porque pues un Ujú. viejito que te entrega algo de tomar, o sea, actualmente todavía Hasta es- que pues lo convence, ¿verdad? Lo convence y él se toma la primera y claro que pues, pues se siente mejor, ¿verdad? Pues ya pues, pulque. era pulque exactamente y, pues, se toma el segundo y ay, no, Más como fuerte, como más- que ya me siento más vigoroso, más chilo Sí, ya. y pues terminó embriagándose, ¿verdad? Que llegó a embriagarse a tal punto que bajó a su pueblo a hacer desastre. Ujú. Tanto que llegó a tener relaciones con su propia hermana. Sí, La segunda historia de esto, todas terminan con lo mismo, pero tienen dos formas de empiezan diferentes. sí, la hermana se llamaba Quetzalpetlatl. Ujú. Entonces, ¿cómo empieza la segunda historia? Vamos a hacer una coma aquí, ¿cómo empieza la segunda historia de esto? Ujú. En la segunda historia, te dice que Tezcatlipoca habló con una sirvienta de Quetzalcóatl Ujú. para hacerlo entrar al castillo. No él no entró por mérito propio, sino porque se le... Bueno, vamos a ser muy gráficos. Porque se le enseñó a la sirvienta y Ujú. como era la de un dios, así como la que... y se sorprendió tanto que lo dejó entrar, al cambio pues de tener relaciones con él. Esa es la otra historia y de ahí pues pasa todo, se embriaga, le ve el espejo, se embriaga, hace locuras, tiene relaciones con su hermana, tanto que los mismos sacerdotes deciden confrontar a este dios porque él mismo había prohibido los sacrificios humanos, supuestamente que porque ya no eran Ya, necesarios. no, él decía que no era necesario eso, sí, que era suficiente con otras cosas, ¿verdad? Como liberar aves y esto. Sí, pues, aparte como él era el mismo Quetzalcóatl, decía que pues aquí ya estoy yo, ¿para qué matan a gente si aquí estoy? Pero los demás dioses no lo miraban bien. Esa fue la histeria, ese que se invocó toda esta historia para que Tezcatlipoca decidiera hacer esto. Básicamente dio un golpe de estado. Entonces Quetzalcóatl al día siguiente, todo confundido, porque el pulque tenía alucinógenas, tenía hongos. Fue el primer Breaking Bad de la era mexica. Oye, sí, Yo quiero probarlo. se pusieron chilos estos vatos, lo pusieron. Pero, Yo quiero probar el pulque así. ¿nunca has probado el pulque? No, el pulque con hongos no. Bueno, eso debe ser otra cosa. Se embriagó un dios, imagínate cómo nos va a poner a nosotros. Entonces, los sacerdotes confrontan a este dios y este dios, todo confundido, decide bajar tras el pueblo a buscar a este viejito que le enseñó ese espejo y básicamente lo embriagó. Pero al no encontrarlo y ver cómo su ciudad se destruye por dentro, porque está ese conflicto de que hay que sacrificar para que los dioses nos den su fortuna. Ujú. Y evitar estas cosas, porque tomaron como que su dios se volvió loco, su rey se volvió loco por culpa de los Por dioses, culpa de los dioses, porque sí. no le daban los Los sacrificios. sacrificios, sí. Y estaba la gente que decía, no es cierto,
Y pues entonces entró la guerra civil básicamente ahí en Tulán. Entonces Quetzalcóatl, al ver esto, se va a la montaña de los serpientes, pero antes sin haberles hecho una promesa. Y con la promesa de que él iba a regresar a reclamar sus terrenos, sus cosas donde él gobernaba. Y iba a derrotar al viejito o a su hermano, que le había hecho esta traición. Todos aquellos que se burlaron y lo traicionaron, tanto los sacerdotes como su hermano, como todos, y él iba a cobrar venganza de él y se iba a llamar solamente a los buenos. ¿A qué te recuerda esto? Entonces Quetzalcóatl va a la montaña de las serpientes, que actualmente hay varias montañas que tienen este nombre, así que no se sabe realmente cuál es o dónde se ubica. Entonces Quetzalcóatl arma una barca de serpientes y con esa empieza a surcar los mares. Pero aquí te faltó decir ¿Cuál? La promesa de Quetzalcóatl. Era la promesa que iba a regresar. Sí, pero ¿qué es lo que hace? Pues antes de eso. A ver, échale. Ahí te va. Camina, pues él que se supone que camina por algunos valles, ¿verdad? Y se despide de sus discípulas, las mariposas, ¿verdad? Como él las llamaba. Se sigue caminando y llega hasta Coatepec, que es el Cerro de las Culebras, donde se aprecia el Citlaltepetl, el Cerro de la Estrella. Y arriba del cerro se despide de sus discípulos, diciéndoles que de ahí en adelante tenía que seguir solo, pero que volvería cuando el quinto sol se dejara de ver en el horizonte. Aquí es donde los discípulos pues le preguntan, ¿verdad? Señor, ¿y cómo vamos a saber nosotros que ese quinto sol llega y que tú vuelves? Entonces, aquí es cuando Quetzalcóatl les dice, les voy a dejar una señal. Y cuenta la leyenda que Quetzalcóatl hizo unos ademanes mágicos y entonces brota una erupción luminosa, como serpiente emplumada, del Citlaltepetl, que sube al cielo y se une a la estrella Citlalit, Venus, que se volvió más luminosa y les dijo, observen esa estrella, de hoy en adelante se llamará Tlahuizcalpantlecutli, o sea, señor que anuncia la venida del sol. Y pues aquí es donde ya se le vincula más con el planeta Venus, ¿verdad? De hecho, hay una parte de la historia, bueno, vosotros ves la historia, donde él dice que creó de ese mismo cerro de serpientes con... Ok, vamos a un corte y regresamos, sí, el último. Enigma 1300. Ya, así de preparado. Y casi todo viene de memoria. Sí, pues es que yo lo estuve dando todas las semanas. No, yo esta historia la conozco desde que estábamos con lo de Leviatán y con lo de la evolución. Sí, desde ese entonces dije, no, yo conocía lo básico, ¿verdad? Es lo que... sí. Pero ya se pones a investigar, fue ya donde empecé a buscar y todo eso. Que de hecho yo sí quiero hablar de eso, sobre la creación del mundo en todas las culturas. Porque estamos hablando de que en la cultura credo-religiosa está el diluvio. Supuestamente antes de eso hubieron otras destrucciones del mundo. Que Dios creó el mundo en ¿cuántos días? Es que se supone que ha habido varias extinciones. Creo que vamos por la... No sé si sabían que vamos por la que no sé si es la quinta o... Sí, la quinta extinción. Vamos por la quinta, de hecho. Y estamos hablando de un quinto sol. Aparte, ¿cuántos días tardó Dios en crear el mundo? Pues, 5. ¿En cuántas culturas, por ejemplo en Sumeria, cuántas veces no hubo desastres o así? Que se tardó la creación del mundo. Porque acuérdate que peleó contra la madre supuestamente del caos, que es una madre falsa que tú me comentaste. Sí, de hecho. ¿Cómo se llamaba? Descender al inframundo, está Gilgamesh, ¿no? Bienvenidos de vuelta a Enigma 1300. Nos quedamos en una parte muy suave, ¿verdad? Sí, está contando la otra parte de la historia, otra versión, donde dice que Quetzalcóatl, de este cerro de serpientes, agarró a demasiadas y formó una balsa. Y con esta se fue a navegar sobre los mares de todo el mundo.
exactamente despidiéndose de la gente. Pero en este viaje él pasó por diferentes partes del mundo hasta que esta balsa se incineró y él tomó forma de serpiente emplumada. Exactamente fue a tomar su lugar cerca del sol, que supuestamente había dejado unas indicaciones a los sacerdotes, bueno, o sus sacerdotes Sus de ahí sacerdotes. de Tulán, que eran como señales de cuando él regresara. Que supuestamente el primer hombre que llegó a México no fue Hernán Cortés, fue un vikingo, que se cree que este fue el que se nombró Quetzalcóatl, porque supuestamente lo dibujaban como una persona blanca, de barba y un poco robusta, que fue él, supuestamente Dick Erickson, el que tomó el nombre de Quetzalcóatl y Ujú. fue el rey de Tulán. Esa es una versión de la historia. Entonces este se va. Curiosamente hay una erupción volcánica y todos lo asemejan con la despedida de Quetzalcóatl. Y luego, después de años, viene Hernán Cortés, un Sí. hombre que curiosamente cumple con las similitudes que había dejado o las indicaciones de a los sacerdotes de Quetzalcóatl, anunciando que a su llegada. Y por eso fue un poquito más fácil su conquista, que siempre hubo esa como disparidad de que si Hernán Cortés realmente era Quetzalcóatl, a Ujú. los españoles consideraban como dioses o emisarios de dioses, porque venían emplatados, venían con sus trajes, Sí, con sus trajes y más que nada por la descripción, ¿verdad? que venían en sus barcos, venían cubiertos de algo que reflejaba el sol. Supuestamente lo Ujú. tomaban como que, vienen con armaduras de sol, porque exactamente como era muy plateado, reflejaba en el sol. Ujú. Sí, sí, de hecho sí. Y ahí es donde empieza lo feo, ¿verdad? Toda la conquista y todo. Toda la conquista y todo. Y pues la representación más antigua que se tiene, que aparece de Quetzalcóatl, es en una que se llama la Estela 19 del Parque Arqueológico Olmeca de la Venta. Esta está fechada en torno al 900. No me gusta decir antes de Cristo, porque eso es según el calendario gregoriano, ¿verdad? Que de hecho el calendario gregoriano, de no haber sido por el calendario mexicano, el calendario de la cultura mexicana, Ujú. no existiría, porque No. ellos no tenían el cedo. No, Para los calendarios siempre tenían que comerse días, porque pues no les cabían los 365, No, no de pueden hecho, no. repartirlos por el cero. y de hecho la configuración que se tiene ahorita para lo que son los años y todo esto, los días, todo esto, viene desde Sumeria, desde allá. Que de hecho hay una parte de la historia donde creo que se comieron 3 años o 3 meses de un calendario, 3 años, creo que algo así también oí. porque era la forma de completar el círculo, porque pues, simplemente es como que estamos en otro lado. Es que si nos vamos así, un año no es exacto, ¿verdad? No, El año no es exacto. por eso ¿verdad? se crearon los años bisiestos. Ajá, por eso mismo. Y incluso así, aún así se desfasa un poco porque quedan incluso minutos al final Ujú. del año. Y esto al acumularse, pues, Por eso se hace Se desfasa. cada 4 años un cuaderno bisiesto Ujú. donde dicen, de aquí es mi banquito de horas. Órale. Con este pago mis 4 años atrasados. Órale. Un día más en febrero. un día más. Que es el único que tiene 29. Pobre de los que cumple el 29 de febrero. ¿Cuándo se lo festejan? ¿El 28 o el Imagínate primero? los parizotes que hacen, ¿verdad? Un par de 4 años. De ya. 4 años. Entonces, lo que hace Hernán Cortés fue de que él ve que esas similitudes, porque los mexicas lo toman en cuanto llegó, lo tomaban como que, Quetzalcóatl, Quetzalcóatl. sí. salve. Sí, sí. Entonces, él dijo, de aquí soy, matanga, Aquí me quieren tener como Dios, pues vamos. acepto, ¿verdad? Y empezó con todo esto, de lo que fue los saqueos a las riquezas mexicanas. Donde les cambiaron oro por espejos, ¿verdad? Que supuestamente esos espejos, por lo que le habían hecho a su rey, Quetzalcóatl de Tulán, tomaron como que esos espejos eran los que iban a reflejar el alma. Ujú. Y al verse ellos en una forma medio desgraciada, deciden empezar con todo esto. Básicamente fue el marketing de esa época, Sí, de que todo tu exactamente. cepillito te pones más bonito, te ves más bonito.
ahí está. Te lo cambio por... Vamos a dejártelo barato. 15 lingotes de oro Ándale. y una vieja. Negociazo. Fíjate, un cepillito de este vuelo que se rompía fácil por 15 lingotes de oro, una vaca, un becerro y una hermana. Porque en ese entonces también se negociaban con mujeres. Ujú, sí, de hecho sí. Pero fue sorprendente que los españoles no conocían la medicina, no conocían la agricultura, ni el uso de monedas como se conoce aquí en México. Todo No. esto viene desde nosotros. Ellos trajeron las enfermedades, pero los chamanes, los sacerdotes, que sabían los curanderos mexicanos de ese entonces, eran los que se encargaban de exactamente de evitar estos males, los tomaban como maldiciones de los dioses, o de algún demonio o entidad mexicano que provocaba estos ademanes y ellos los curaban con medicamentos pues hecho a mano. Ujú. Pero que miraban ellos de que se está muriendo y él lo resucitó, él es brujo, él no debe existir porque es algo en contra de Dios. Y entonces ellos empiezan a adoctrinar esas culturas, aparte de que llegaron con muchas enfermedades. Sí, también. Empezó la ¿verdad? adoctrinación masiva de todo esto. Mira lo que dice. Adivina quién no tiene permiso de colaboraciones con el portal. ¿Quién? Ya sé quién. Me vale. ¿Qué nos quedamos? Les diría algo, pero no estamos en la radio. Ay, Dios mío. ¿Qué nos quedamos? En la La adoctrinación. adoctrinación. Ay, no, eso estuvo muy feo, ¿verdad? Toda la adoctrinación. Imagínate cómo sería nuestro México actual con nuestra cultura como hubiera sido desde un origen. Si no hubiéramos sido conquistados, ay, fíjate, no, hombre, todavía andaríamos acá con nuestras armaduras acá bien chilas, ¿verdad? Que de hecho muchos no saben, muchos actualmente ven a las personas con expansiones o modificaciones así, pero realmente en la antigüedad eran muy bien vistas, eran de guerreros y representación de sus luchas. Los tatuajes y todo fue representación de sus historias, de sus victorias. Y entre más tatuado, más modificaciones, bueno, se llaman como modificaciones, en ese entonces eran como trofeos para ellos. Y era porque eran más viril, más absuelto para tener una familia. De hecho, las personas que estaban más tatuadas eran las que tenían más oportunidad de conseguir pareja o tener más de una pareja. Sí. Imagínate que fuera así. Todos tatuados hasta las cejas. Con razones hacia el babo. Pero antes los tatuajes te los tenías que ganar. Sí. Tenías que vencer a un jaguar y te lo ponían aquí. Ajá. Y igual cuando ibas a las batallas y peleaban y regresaban, pues, pues yo maté tantos. Ahí te va. Ahí te va. Ujú. Sí, pero ahorita cualquiera de que con un infinito. Un infinito. Con una letra y unas aves. Oye, de que me quejo, tengo un Spider-Man, me da vergüenza. Y un Bob Esponja. Luego te cuento esa historia. ¿Qué tiene? Es que es la historia de Bob Esponja está un poquito pasada de lanza. Gracias, Iván, por haberme lo hecho. Te odio. Luego te cuento por qué. Yo que tengo raro. Yo creo que lo más raro que tengo es el sombrero abduciendo una cerveza. Qué buena onda. Pero cierto. Quetzalcóatl en diferentes culturas, diferentes regiones, fue adoctrinando o se le conoció como los diferentes dioses. Nos quedan 2 minutos. Por ejemplo, está como tú dices que supuestamente era Enki o uno de estos hijos de Enki. A ver, que como colindas una serpiente emplumada, un dragón mitológico básicamente, con los dioses sumerios. Es interesante porque incluso hay datos de que incluso el símbolo mexicano, el del águila, la serpiente, tiene un trasfondo desde aquellos tiempos, al ser un águila y una serpiente, es donde están los reptilianos y estos otros que serían los Cadiz.
Incluso es muy similar en muchas cosas a Enki, en muchísimas cosas. Incluso se le llegó a preguntar a Anton Parks, uno de los más grandes estudiosos de Ea, de Enki, ¿verdad? Y le preguntaron, ¿y Quetzalcóatl qué rollo? Hay muchas similitudes, ¿qué rollo? ¿Es eso, no es Enki? Y él dijo clarito, no, es que no es él. No es. A ver, Lo más probable preséntamelo. es que sea uno de sus hijos. Este tipo se llama Anton Parks. Anton Parks es un tipo que tiene una historia, pero... Ah, no, que me traiga Quetzalcóatl y a Enki y me diga que no es su hijo. Prueba de ADN, por favor. No, hombre, ¿te imaginas? ver a uno de esos. Me muero. Literal. Pero supuestamente, vamos a hablar un poquito del credo religioso, que dice que los humanos no estamos aptos para ver a estos ángeles o los ángeles de Dios, porque su belleza es tan abstracta, por así decirlo, que nosotros los propios humanos no podemos comprender su belleza, a diferencia de los demonios, que ellos sí lo podemos ver por nuestras similitudes. Y ahí está la disparidad. ¿Cómo que a los malos sí los vemos bien y a los guapos los vemos feos? No. ¿Cómo? Bueno, pues esto fue Enigma 1300. Estamos pues ya cerrando, ¿verdad? Recuerden que no les pase como a Quetzalcóatl, si pistean y se ponen ebrios, pónganse trucha, porque hasta sus hermanos les pueden tender una trampa. Y aléjense de las hermanas. Como le sucedió a nuestro Quetzalcóatl. Pues Enigma 1300, nos vemos como cada viernes, próxima semana, 9 de la noche. Hasta pronto. Bye bye. Enigma 1300 te espera en su próxima emisión. Recuerda sí, que Freddy, chinga tu madre. un mundo invisible Ahora nos sí lo rodea. puedo decir. Échenle. Chinga tu madre, yo te puteo, güey. Échenle, Radio coman, miren lo que Mexicana, dicen nuestras aquí. noticias, Al ratito presentó. vamos a ver a él con mi nombre en el juego. Hablemos del caldo de pollo. ¿Cómo? ¿Es bueno para cuando te resfrías? ¿Quién puso eso? Pues, ¿cómo que quién? Con estos cambios de clima es No, común pues, a caer mí no me en un parece. resfriado y seguro que en más de una ocasión has probado el caldo de pollo como Ya traigo opción un para Quetzalcóatl. recuperarte. Según una investigación publicada en la revista Chest, el aroma y el Pero, bueno, a calor ver, que ¿qué les- genera este caldo de pollo podría servir ¿Qué para les- despejar qué y les aliviar pareció? algunos Díganos de los ahí. síntomas de enfermedades Quiero respiratorias. invitar a Armando Durante este y a estudio Jess se colocaron para algunas el partículas envío. que emulan Quiero- virus. Quiero planearlo primero en la página del portal de Anubis. Portal de Anubis. Síganme por favor, apenas está empezando mi página. apenas tengo un mes. Sigan el portal de Anubis, hay buenos temas. Igual síganos mañana vamos a estar en la Cantiga de las Brujas con el tema de la batalla de las Termópilas, para que vean cómo fue exactamente lo de los 300. Yo mañana tengo en el portal de Anubis, Ajá. tengo a una invitada, Elizabeth Gallegos. Actualmente es cristiana, es religiosa, pero ella practicó la brujería y se inculcó mucho en todo esto. Así que vamos a tener las historias de una bruja en el portal de Anubis. Y quiero invitar a Armando y a Edge formalmente a un en vivo sobre la creación del mundo, sobre la creación. ¿Cómo ves, Armando? Ahí mañana te contacto, nos ponemos de acuerdo y vemos qué fechas tienes disponibles y se Veamos. hace. Y no se pierdan en octubre, el origen de los dioses. Ay, ese en vivo, como estoy esperando que llegue. Ya mero. Ay, Dios mío. Nomás no se burlen mucho. Vamos a estar en un estado medio inconveniente. Así es. Bueno, pues nos vemos, ya saben. Sigan el portal de Nubes, la Cantiga de las Brujas, Noches en Tatooine. Y que chingue su madre, Freddy. Y tenemos buenos programas que vienen. Ya. Ahí Táscate. estamos.